Buenos días, esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados este sábado. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Jornada electoral en los territorios palestinos a pesar de la persistente ocupación israelí. En los primeros comicios en Gaza en 20 años, unas 70.000 personas de Deir al-Balá están llamadas a las urnas. Mientras en Cisjordania ocupada 1,5 millones de electores eligen entre listas que excluyen a Hamás. Teherán señala que no está previsto un encuentro directo con la delegación estadounidense que debe llegar este sábado a Islamabad. Mientras el canciller iraní, hablamos de Abbas Araghchi, permanece en la capital pakistaní, donde se reunió con los mediadores de Pakistán antes de un viaje programado a Moscú. Las Fuerzas Armadas de Mali aseguran que la situación está bajo control horas después de haber denunciado que grupos armados asaltaron distintos puntos militares en el país. A esta hora la situación es incierta, sobre todo en la ciudad de Kidal, en el norte del territorio. Iniciamos las noticias con la mirada puesta en los territorios palestinos porque, como decíamos, a pesar de que persiste la ocupación israelí, este sábado, por primera vez en 2 décadas, se celebran elecciones en la Franja de Gaza, en particular en Deir al-Balá, donde 70.000 personas están llamadas a las urnas en unos comicios calificados de piloto por las autoridades palestinas. En paralelo, en Cisjordania ocupada, más de 1 millón de personas pueden participar en una jornada electoral bajo múltiples restricciones. Eso sí, cerca de Ramallah se encuentra nuestra corresponsal Yanira Gómez Muñoz. Yanira, ¿qué tal? Muy buenos días. Como decíamos, estos comicios organizados en Cisjordania ocupada se desarrollan con varias particularidades. ¿Cuáles son? Así es, saludos. Como bien decías, más de 1 millón de palestinos están convocados para elegir los puestos de los consejos locales, una especie de alcaldes. Se tratan de los 5.º comicios en la historia de Cisjordania. Los últimos ocurrieron en 2021 y 2022. Y hoy lo que se está también transmitiendo es esa especie de alegría porque son por primera vez estos comicios que se celebran el mismo día, en la misma jornada. Son unas municipales en las que se eligen 184 representantes de 421. Los números restantes son 197 municipios o consejos que ya están formados por aclamación. Significa que solo tienen un candidato, un puesto, mientras que quedan unos 40 restantes en los que no hay listas o candidatos. Nosotros nos encontramos en esta escuela de Albira, como bien decías, en el área de Ramallah. Hasta las 12 del mediodía la participación rondaba el 15% de media en este tipo de elecciones municipales y el objetivo es que se alcance esa media de 50%. Esto se enmarca, se tiñe en un proceso de presiones. Por un lado, pese a que tocaban elecciones, son cada 4 años, hay un manto de esa presión de reformar para la Autoridad Nacional Palestina por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, para entonces que con esta serie de reformas se mantenga la financiación y la ayuda internacional, pero también dentro de la Autoridad Nacional Palestina lo que ha habido es una serie de cambios en la legislación por parte del presidente Mahmoud Abbas. Por un lado, ha ampliado la cuota de participación de mujeres. Hemos hablado con una de las candidatas que, por ejemplo, llevaba en su lista a 7 compañeras más, pero lo más importante y controvertido ha sido que todos los candidatos deban comprometerse obligatoriamente al programa político y nacional de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, dominada por Abbas y también dominada por su partido Fatah. Esto significa que quedan excluidos y no pertenecen partidos y milicias, en este caso como Hamás o otras facciones palestinas como la Yihad Islámica Palestina, porque esto les obligaba a comprometerse a reconocer la solución de 2 estados, lo que significa reconocer a Israel como un estado. Solo añadir que dentro de estos candidatos hay un 87% de ellos que van por lista independiente y el resto son de Fatah y otros. Yanira, pues justamente como nos decías, en simultáneo precisamente hay esta jornada electoral también en la Franja de Gaza, las primeras elecciones en 20 años. Sin embargo, se limitan a la localidad de Deir al-Balá. ¿Por qué?
Así es, estamos hablando que hay más de 2 millones de personas de gazatíes en la franja de Gaza, pero de ellas solo van a poder participar de este proceso 70.500, podrán ejercer ese derecho a voto porque se está concentrando todo en Deir el-Balah, en el centro de la franja. Es la única circunscripción incluida, básicamente porque es el núcleo en el que, por un lado, está ajeno y un poco más alejado a esta ocupación israelí. Recordemos que rige en la franja de Gaza una línea amarilla en la que Israel controla más del 50% de Gaza. En ese sentido, también se ha elegido porque es un lugar en el centro que, pese a la devastación total en el territorio, es el que está, podríamos decir, menos devastado. Todavía tiene algunas infraestructuras, pero todo esto es de manera precaria. Por ejemplo, la anécdota es que estas urnas están hechas con madera y las papeletas se están imprimiendo dentro de la franja sin que pueda entrar nada más. Solo van a poder votar, eso sí, personas que estuvieran registradas antes del 7 de octubre de 2023 allí, cuando en esa zona hay miles de desplazados que no podrán ejercer su derecho a voto. No obstante, muchos de ellos, muchos locales se habían quedado, pese al desplazamiento forzado, se habían quedado en esta zona. Y otra de las características es que son las primeras en 20 años en la franja de Gaza. Es significativo que no ocurra desde 2006 de cualquier tipo. Hablamos no solo de municipales, sino también legislativas o presidenciales. Por un lado, Hamás, recordemos que venció en esas legislativas de 2006 por mayoría, que fue un vuelco para el partido de Abbas, el partido de Fatah. Pese a ello, la comunidad internacional no reconoció ese resultado, le exigió una serie de renuncias, la lucha armada, el reconocimiento de Israel, pero Hamás se negó y se enfrentó a lucha armada con Fatah y tomó el poder por la fuerza en 2007. Desde entonces llevamos 20 años en el que no ha habido una especie de negociaciones, incluso se ha llegado a algunos acuerdos que no han podido ser implementados, pero una de las aspiraciones en estos 20 años es que hubiera unas elecciones, casi podríamos decir como las de hoy, en todo el territorio palestino, salvo Jerusalén Este, porque Israel suele impedirlas y obstaculizarlas, como ocurrió en 2021, y hablamos que tenemos un panorama electoral de, al final, 2 gobiernos que cada uno se reconoce como legítimo, se autoconsidera legítimo. Gaza está dominada por la fuerza por Hamás, mientras que aquí en Cisjordania estamos hablando de un panorama político muy personalizado en Abbas, que es ilegítimo porque tenía que haber celebrado elecciones presidenciales y legislativas mucho antes, y que es el único con el que trata la comunidad internacional, de hecho. Yanira, pues muchísimas gracias como siempre por toda esta información y este contexto. Como decíamos, cerca de Ramallah, en este punto de votación en Cisjordania ocupada, seguiremos conectando con ella a lo largo de la jornada. De momento vamos a Pakistán, donde llegó esta pasada noche ya el canciller iraní Abbas Araghchi para avanzar en los diálogos con los mediadores pakistaníes en medio de la tregua indefinida, ¿no?, con Estados Unidos. Sin embargo, un portavoz del Ministerio de Exteriores de la República Islámica comunicó que no está previsto un encuentro directo con los enviados de Washington, que deben llegar este mismo sábado a Islamabad en una delegación liderada por Steve Witkoff y Jared Kushner, sin J.D. Vance, el vicepresidente, al menos de momento. En la pista de la base aérea Nurhan, el ministro de Asuntos Exteriores iraní era esperado con gran expectativa, mientras una reunión y la reanudación de las negociaciones entre estadounidenses e iraníes parecían inminentes. Irán había anunciado previamente el envío de su ministro a una gira, sin mencionar una posible reunión con la otra parte. Viajaré a Islamabad, Mascate y Moscú en una gira oportuna. El propósito de mis visitas es coordinar estrechamente nuestras acciones con nuestros socios en asuntos bilaterales y analizar la evolución de la situación regional. Nuestros vecinos son nuestra prioridad. El ministro y su delegación se reunirán con mediadores pakistaníes, a quienes transmitirán la postura iraní respecto a las negociaciones con Estados Unidos. Mientras tanto, Donald Trump envía a sus 2 emisarios, Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes partirán el sábado y, según la Casa Blanca, podrían reunirse con los iraníes quienes se han puesto en contacto para negociaciones presenciales. Como saben, y ya lo comenté a principios de esta semana, el presidente se mostró flexible al conceder una prórroga del alto el fuego. Durante todo este tiempo, el presidente decidió enviar de nuevo a Islamabad al enviado especial Witkoff y a Jared Kushner. Los iraníes quieren hablar en persona. Y como les he dicho muchas veces, el presidente siempre está dispuesto a darle una oportunidad a la diplomacia. Así pues,
Steve y Jared viajarán mañana a Pakistán para escuchar a los iraníes. Esperamos que se logren avances y que de esta reunión surjan resultados positivos. En esta ocasión, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien lideró por su país la anterior ronda de negociación, no viajará a Pakistán, pero permanecerá atento en caso de que se produzca un avance significativo. Bien, y cerramos esta edición en Mali a pesar de que a esta hora nos llegan informaciones confusas sobre el estado de la situación, en particular de los combates que estallaron desde la pasada noche en distintos puntos del territorio maliense. Las Fuerzas Armadas de Mali, que gobiernan, recordemos, el país en una junta militar desde 2020, aseguran que la situación está ahora bajo control, solo horas después de denunciar que grupos armados asaltaron de manera simultánea varios puntos del ejército, entre otros Bamako o la localidad de Kati, sede del Ministerio de Defensa, a 15 kilómetros solo de la capital. Mientras el Frente de Liberación del Azawad asegura que sus combatientes circulan libremente por la ciudad de Kidal, esto es en el norte del país, a través, lo informaron, de un comunicado en la red social X, una afirmación no confirmada, sin embargo, por el ejército ni las autoridades malienses. Seguiremos informando en próximas ediciones. Hasta aquí esta edición, enseguida regresamos.